dedicar más como a unos casos más, digamos, prácticos después de las láminas. Ah, ok, ok, bueno, dentro del análisis exploratorio de datos, vamos a considerar primero algunas ideas de manera incremental, vamos a construir como a dónde llegamos a hablar de análisis exploratorio. Em, lo primero es la diferencia entre inferir y deducir, ¿no? Hay muchos ejercicios dentro de la ciencia que requieren uno u otro de esas actividades, pero lo importante acá es saber diferenciarlas para poder, sobre todo para poder justificar siguientes decisiones. Inferir siendo la observación de varios puntos de datos independientes y construir a partir de allí como la existencia de un patrón, ¿sí? Y ese patrón luego, cuando hablamos de inferir en el contexto de modelos, lo que implica es que estamos obteniendo una nueva eh, instancia del patrón que habíamos detectado. Y entonces allí estamos hablando de que, por ejemplo, tenía unas observaciones, se hace un etiquetado de esas observaciones y cuando del modelo obtengo una etiqueta sobre una observación que no tenía etiqueta, estoy infiriendo la etiqueta porque estoy utilizando el mismo patrón de antes a partir de los datos que había, de los que se había entrenado, para decir que esta nueva observación que no tiene etiqueta, pues tiene esta etiqueta que el modelo nos va a decir. ¿Sí? Entonces se trata de partir de las observaciones hacia eh, de lo específico a lo general, ¿no? Y en el caso opuesto, pues es en reducir tenemos la actividad de tomar de un concepto más general a sus implicaciones más específicas. Eh, normalmente, en el análisis estadístico, uno trata de hacer inferencias sobre los datos porque comienza de cosas más específicas. Entonces, las interpretaciones son normalmente inferencia de los patrones que uno consigue. Perdón. ¿Hasta acá alguna duda? Voy a repetir igual esa parte. Inferir tenemos de lo específico a lo general. Tenemos datos que nos permiten encontrar patrones y luego cuando yo estoy usando esos patrones que se eh, detectan en una nueva observación, se le llama también inferir. Por eso probablemente lo vean así en nomenclatura de algunos libros, porque se está usando un patrón que se derivó desde los datos y asumiendo de que esta nueva observación va a cumplir también ese patrón por las características que tiene. Entonces ahí estamos infiriendo la etiqueta que podría tener. Y deducir sería más bien partir de un caso general a, a tener implicaciones más específicas o de un nivel más detallado. Por ejemplo, si tenemos em, una forma de deducir sería a partir de una generalización que se instancia en un individuo y que pues se asume como cierta. Em, podríamos tener, a ver, a plantear un ejemplo de deducción. Em, ok, podemos hablar de que un individuo, ¿verdad? En un caso que hemos hablado recurrentemente sobre em, créditos bancarios, tiene un score muy alto, ¿no? Tiene un score crediticio muy alto, significa que le pueden aprobar mucho dinero o a plazos muy convenientes, etc. El hecho de que un individuo tenga un score muy alto significa que
hubo características que hicieron que esa persona tuviese ese score alto. Y dentro de esas características puede ser, bueno, quizás capacidad para realizar los pagos, o se puede deducir a partir de que tiene buen score crediticio, que tiene esa capacidad de pago, por ejemplo. Sería una forma de deducción porque estamos partiendo de lo general, que es el patrón detectado para las características más específicas, por como capacidad de pago. Em, Muy bien, en el tiempo esa diferencia se representa en el análisis de datos de dos maneras. Tenemos el análisis confirmatorio y el análisis exploratorio. En el confirmatorio existe una idea que se quiere corroborar como cierta o falsa. Y en parte esto ocurre porque, pues, al inicio, digamos, del análisis de los datos y su rol en la ciencia, es muy costosa la recolección de datos. Entonces, la recolección de datos se hacía enfocada a conseguir un tipo de respuesta en concreto. Por eso se llamaba confirmatorio, porque teníamos una idea de la cual ya queríamos encontrar evidencia que nos pudiera permitir afirmar o negar esa dicha idea. Y el análisis exploratorio, entonces, como opuesto es, tengo muchos datos de una dinámica lo suficientemente amplia como para eh, detectar patrones en ellos, y a partir de esos patrones que yo consiga o de información nueva que yo obtenga a partir de ese conjunto de datos, pues voy a hacer alguna declaración sobre el mundo, sobre el problema en cuestión. Entonces la diferencia está en el confirmatorio, tenemos una idea original y sobre esa idea original recolectamos datos para demostrarla o negarla, y en el análisis exploratorio tenemos acceso a los datos y simplemente detectamos los patrones que existen allí. Si tuviésemos que ligar el análisis confirmatorio y exploratorio a la actividad de inferir y deducir, ¿cómo lo harían? ¿Qué sería, por ejemplo, el análisis exploratorio? ¿Deducir o inferir? Profe, una cosa, inferir era pasar del caso general al, o sea, de un caso general de llegar a uno específico, era, o era al revés. Al revés. Inferir es de lo específico a lo general y deducir es de lo general a lo específico. Ok. Entonces podríamos decir que confirmatorio podría ser sería deducción y exploratorio sería de inferir. Sí, esa sería la manera de conectarlos. Claramente, cuando hacemos un análisis exploratorio, en realidad lo que estamos diciendo es que se está abierto a analizar el conjunto de datos y ese análisis puede incluir deducciones. Sin embargo, la mayoría de la actividad que probablemente se realice allí es de inferencia. Entonces sí, Ok. así sería la conexión. Em, entonces, bueno, tenemos esos dos, digamos, esas dos fuerzas del análisis de datos. em, y es más o menos en este año de 1977 que se consolidan algunas técnicas como para denominarlas exploración de datos. Em, Porque, bueno, y esto, digamos, se hace explícito en ese momento porque previo a eso, las ideas se debatían con otro mecanismo distinto a evidenciar a partir de datos la ocurrencia de un patrón o de una idea. ¿Sí? O sea, se recurría a la observación, pero digamos, priorizaba más la idea que la observación misma, y era como un sustento de
versus el análisis exploratorio en el que ya hay simplemente una, eh, digamos, apertura a sea lo que sea que se consiga y a proveer resultados de esa manera. Y luego esto coincide con la capacidad de analizar más datos que permite que el análisis exploratorio cubra más un área un poco mayor. Ya acá también teníamos no solamente la manera de generar, la manera de procesar más datos, sino que comienza a producirse más datos con la invención del Internet, por ejemplo, con interacciones en redes sociales que se comienzan a crear y a partir de esta dinámica, pues surge mucho más la necesidad de no partir con una idea preconcebida necesariamente, sino explorar los datos a los que se tiene exposición y ver qué patrones hay y utilizar esos patrones. Em, bueno, esta actividad siempre ha tenido algunos, cuando digo esta actividad me refiero a análisis exploratorio de datos, siempre ha tenido un espectro de técnicas y actitudes que en mayor o menor medida tienen que estar presentes. Por ejemplo, la libertad para que existan muchos tipos de patrones, pero también el escepticismo de garantizar que esos patrones que uno consiga sean válidos, ¿sí? No, y esto puede involucrar, por ejemplo, significancia estadística, puede implicar, por ejemplo, múltiples muestreos de datos del mismo fenómeno para garantizar de que existe dicho patrón, producto del análisis exploratorio. Y bueno, también implica el uso de técnicas que permitan como pulir o de alguna forma hacer más interpretable los patrones que se consigan. Lo pueden pensar como, bueno, si tenemos en un plano cartesiano, tenemos en X y Y una serie de puntos que forman, digamos, una función sinusoidal aproximadamente. Pueden pensar en estas técnicas de suavizado como lo que me va a permitir simplemente, eh, por ejemplo, minimizar el error cuadrático medio y tener allí una línea que conecte los puntos y sea más evidente el patrón sinusoidal de los datos. Los cálculos sencillos, pues acá pueden ser el uso de valores mínimos y máximos, estadísticas como indicadores estadísticos como el promedio, como la desviación estándar, la varianza, entre otros, son bastante útiles durante el análisis exploratorio porque te permiten, por ejemplo, evaluar la consistencia de un resultado o de un valor numérico de una columna que se esté analizando. Em, Ahora, la inspección visual es mucho más variada y subjetiva porque acá es saber qué técnicas utilizar para visualizar los datos que puedan magnificar los patrones que se quieran pues, presentar. Entonces, si yo quiero denotar la relación entre un par de observaciones, hay ciertas herramientas o técnicas de visualización que me permiten resaltar eso. Si yo quiero resaltar que hay una formación de grupos de distintas observaciones, pero hay muchos grupos y es un espacio de más de dos dimensiones, pues eso implica otras técnicas. Y así hay muchas técnicas que dependen de cuál es el objetivo de esa presentación. Finalmente, tenemos como eh, una, un, sí, un resumen de esta idea del análisis exploratorio como una interacción con un conjunto de datos con el fin de comprender sus estructuras y dinámicas. Entonces, queremos comprender cuáles son las formas de los datos, el formato, posibles valores, valores que sean válidos, etcétera, pero también queremos comprender la relación entre estas observaciones y entre estas columnas, cuáles son las dinámicas que se producen entre un par de características o entre un conjunto de individuos. Estas técnicas de
análisis exploratorio, específicamente por inspección visual, van a depender de los tipos de datos que se estén analizando también. Entonces, si yo tengo datos categóricos, probablemente la manera más fácil de describir cuál es su comportamiento, su dinámica, es mediante descriptores estadísticos como la moda, por ejemplo, cuáles son las categorías más frecuentes, las menos frecuentes, si existe la posibilidad de que varias variables categóricas ocurran en una misma observación, cómo se solapan, cómo están excluidas entre sí. Esas relaciones son de particular interés durante el análisis exploratorio. Una variable continua o un par de variables continuas ya no requiere el uso de técnicas como un gráfico de línea o un histograma para describir esa distribución de datos, o una nube de puntos. eh, Puede ser necesario si estoy comparando varias variables continuas. Luego tenemos lo mismo que o similar a la parte categórica, una lista en 2 dimensiones que nos permita ver cómo se intersecta la ocurrencia de un par de categorías o etiquetas. Y estas etiquetas también pueden existir con variables numéricas. Entonces ya allí tengo un gráfico de puntos con otros recursos que me permitan denotar esa relación de agrupación, por ejemplo. Voy a abrir uno de los recursos que les voy a mostrar hoy. Ok, a ver esto. Sí, vamos a terminar esta lámina y luego muestro los recursos. Em, bueno, acá habían otros escritores estadísticos, aparte de lo que mencionaba de la varianza y variación estándar, como kurtosis, skewness, y en esencia, por ejemplo, este artículo, creo que no se los compartí, voy a buscarlo, ¿no? El de StatGov. Voy a compartir una vez. No, tendría que ser luego. Pero bueno, en StatLog, una de las formas en la que analizaban los modelos de Machine Learning era en comparar de los datasets disponibles cuáles eran sus descriptores estadísticos y qué modelo funcionaba mejor para cada una de estos indicadores. Por ejemplo, si había mucha varianza en todas las características numéricas, qué modelo se comportaba mejor en ese escenario, qué modelo se comportaba mejor si había un alto valor de kurtosis o un bajo valor de kurtosis, etc. Perdón, es que no se los he compartido, pensé que lo había hecho y creo que no. Em, Tengo que acceder apenas terminemos, se los comparto porque tengo que cambiar de red para poder mostrárselo, para poder descargarlo. Ok, entonces tenemos el análisis exploratorio por objetivos. Ya acá hablábamos por tipo de datos y específicamente para hacerlo por inspección visual. Acá lo hablamos dependiendo de qué queramos analizar, cuál sea el foco de nuestro análisis. Si es la distribución de los datos, entonces nos serviría un histograma. Si es la detección o visualización de valores anómalos, pues este tipo de visualizaciones como Box and Whisker nos va a servir. Ya vamos a mostrar algunos ejemplos de eso.
Y luego, dependiendo de eso, de cada objetivo, va, va a tener ciertas técnicas a su disposición. Ya le voy a mostrar una herramienta que me es bastante útil para pensar en cómo visualizar algo. Pero cerrar con esta idea de que, bueno, cuando hay que visualizar ya más de dos dimensiones o de más de tres dimensiones, porque todavía en tres dimensiones puede ser manejable e interpretable en algunos patrones, pero ya de cuatro en adelante, pues necesitan tener algún criterio de filtrado de las dimensiones para, o una proyección que les permita visualizar esas n dimensiones en un espacio más fácil de interpretar. Y una de las técnicas que se utiliza para eso es PCA. Em, Como hablábamos, PCA nos permite generar una serie de componentes principales que explican cierto valor de varianza cada uno de manera acumulativa. Entonces yo puedo representar, por ejemplo, 80% de la varianza entre un par de componentes. Eso significa que la mayoría, o el 80% del comportamiento está capturado en esas proyecciones y luego puedo usar esas proyecciones para verlo en un espacio bidimensional o tridimensional si estoy utilizando tres componentes y así. ¿Hasta acá alguna duda? Voy a tomar un poquito de agua. Ok. Em, bueno, una de las herramientas que yo suelo utilizar eh, para seleccionar una técnica de visualización es esta página que se llama Data Visualization Catalog, que te indexa primero los tipos de visualizaciones. Por aquí ya está. No, ok, aquí. Pueden ver todas las técnicas disponibles. Estas son como una lista que trata de ser exhaustiva de visualizaciones. Entonces, si ustedes le dan acá, pueden indicar qué es lo que quieren mostrar, un poco como lo que hablábamos en las láminas del objetivo, y, y esto les va a listar, vamos a suponer que yo quiero denotar una comparación. Entonces dice, bueno, acá estas son las herramientas visuales más útiles para mostrar una comparación. Yo le digo, ok, bueno, vamos a probar esta, me muestra ejemplos y cómo está estructurado normalmente. Entonces yo de acá puedo ver, ok, bueno, acá me permite mostrar las diferencias en escala de este par de categorías. Por además por ejemplo, pueden pensar acá en modelos. Este es un modelo A y este es un modelo B. Y yo quiero evaluar su efectividad. Vamos a suponer que escala en realidad es precisión, cualquier indicador de desempeño de un modelo. Y luego, acá cada color es un dataset sobre el que fue evaluado ese modelo. Entonces acá podría estar viendo el modelo A, se puede denotar que en el dataset 1 fue mejor que el modelo B con respecto al indicador. De hecho, fue mejor que el modelo B en cualquiera de los datasets. Entonces la idea es esa, que cuando exista algún patrón en los datos, ustedes seleccionen la visualización que, que más facilita al usuario tomar ese mensaje. Siempre tiene que ir una visualización con un mensaje eh, orientado a una audiencia que le permite ya tomar decisiones o entender el mensaje fácilmente. Claro, una cosa es que ustedes vayan a presentar esta visualización a terceros, incluso dentro de la misma compañía, o a otros equipos, y otra cosa es que ustedes estén haciendo las visualizaciones para entender qué hay, ¿no? Que también es válido, y en ese caso, pues ustedes jugarán
dependiendo de los tipos de datos, del conjunto de datos, ustedes verán qué técnicas tienen a disposición, pero ya para presentar, sí es ideal que cada visualización tenga un mensaje claro para la audiencia que vaya a consumir esa visualización. Este es el gráfico con el que hablábamos de em, para detección de valores anómalos. Esto bueno, acá está la descripción en esencia, tenemos el perdón, la mediana justo en el medio de cada una de las cajas. Luego tenemos el eh, penúltimo cuartil y el primer cuartil, perdón, el segundo y ¿verdad? Sí, el primero y el tercer cuartil de la distribución, acá teniendo una variable numérica que fue pues sumarizada en estos valores. Y luego en estos gráficos normalmente también se presentan los puntos que se asumen como valores anómalos y aparecerían de manera individual. O sea, estaría la distribución y aparte de ese punto, representado como un valor anómalo. Este, este gráfico es bastante útil en ese sentido porque bueno, presenta bastante información de manera muy condensada, pero justo eso que sea tan condensado puede dificultar un poco explicar el mensaje detrás, ¿no? Es posible que si no muestra esto, pues, bueno, ajá, ¿pero qué significa esto? Quizá haya estrategias diferentes para si uno quisiera resaltar la diferencia entre las compañías. Pero esto es útil para ver la presencia de valores anómalos, como decir, o incluso la densidad. Que, por ejemplo, ustedes podrían tener acá que esta compañía B está mucho más dispersa con respecto a las demás compañías, ¿no? Tiene, sus percentiles están bastante dispersos entre el primero y el segundo, que sería la mediana, hay bastante distribución. Entonces eso también puede ser algo que se presente mediante esta visualización. Vamos a ver si la parámetro de comparaciones. Vamos a ver este, otro tipo de gráfico, bueno, que también puede ser útil. A ver, pasa que este no, este es el de Sankey, sí. Bueno, este ejemplo que plantean acá no es el más fácil de intuir, pero le voy a mostrar otro. Ok, este puede ser. Ajá. Acá tenemos cómo está relacionado el consumo energético en Estados Unidos. Entonces podemos ver que acá, para ver, ajá, de izquierda a derecha son las fuentes de energía. Entonces a la izquierda todas son fuentes de energía nuclear, energía hidroeléctrica o energía geotermal, biomasa, petróleo, gas natural, etcétera. Entonces acá podemos ver que el gas natural como fuente se utiliza para la electricidad y calefacción, eh, consumos residenciales o comerciales e industrial. Y en mucha menor medida, que se representa por lo alto, o sea, que tanta de este bloque original va a este valor, en mucha menor medida
hacia transporte. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, les pregunto, ¿qué podríamos ir sobre o cuál sería el principal uso del carbón como fuente de energía, según esta gráfica? O sea, según esa gráfica, sería para toda la parte eléctrica y el calor, ¿no? Exacto, por esto que ven acá. Y Ah, luego va en menor medida al sector industrial. Igual que se puede ver claramente acá que los principales usos del petróleo son en transporte y en el sector industrial. Pero fíjense que este gráfico pues condensa esa desagregación o esa relación de las fuentes. Entonces tenemos acá tenemos dos tipos de entidades. Tenemos las fuentes de la energía, que es todo lo que está más a la izquierda, y luego tenemos otro tipo de entidad que sería sectores de uso, que es esto que está en el medio. Y luego esto final sería como otra categorización. Entonces podemos ver, de hecho, esto está acá solo por espacio, o sea, como que no colocaron electricidad sobre el residential para que se viera un poquito más bonito el que no quedara uno sobre el otro. Pero todo esto que está en el medio son el mismo tipo de entidad. Y luego este ya es otro. Entonces, esto les puede indicar que este diagrama se puede utilizar en ese contexto donde tengan varios tipos de entidades y quieran describir la relación entre ellos de manera secuencial. Es decir, fíjense que acá no vamos directamente de gas natural a energía y servicios. Pasamos por el tipo de consumo en el sector. Y en este caso va a sector residencial y luego energía de servicios y así sucesivamente. Entonces hace falta esa secuencialidad como para justificar este gráfico. Les pregunto, ¿qué fenómeno creen que sería em, o para qué escenarios creen que este sería un buen diagrama a utilizar? Que no sea este ejemplo. bueno, no sé si se podría aplicar por poner un ejemplo, qué sé yo, en el caso de Netflix, que Netflix usa ese tipo de gráficos para ver que según la edad de la persona, qué tipo de series consume, no sé, por poner algo, ¿no? Ok, sí puede ser. En ese caso, entonces tendríamos a la izquierda grupos etarios, puede ser Ajá. no sé, de 10 a 20 acá, luego de 20 a 30, así sucesivamente. Y luego a la derecha serían categorías, ¿no? Del contenido. Ajá, exacto. Puede ser comedia, drama, etcétera. Ok, ese uso sería bastante intuitivo verlo de esa manera. Si lo piensan, digamos, la propiedad o lo que necesita estar presente en el conjunto de datos para utilizar esto es una noción de jerarquía, siempre al final, donde los niveles pueden ser de la misma o de distintas entidades. En este caso son de distintas, pero yo podría eh, tener dos entidades que sean las mismas para, en lugar de tener ciclos acá, que esto vuelva a gas natural, pues simplemente coloco gas natural acá y hay otra razón por la que el gas natural tenga otra representación. Quizás hay varios tipos de gas natural que yo quiero ejemplificar. Profe, en el chat le habían puesto otro ejemplo. Ah, gracias. Exacto, para saber a dónde van los recursos económicos o de dónde vienen, ¿no? Yo puedo construir la direccionalidad del gráfico también de manera arbitraria. Es decir, yo puedo escoger que de dónde viene algo, sea lo que esté a la izquierda, perdón, o hacia dónde va algo, sea lo que está a la izquierda. Eso, digamos, no está tan regulado, no tiene que estar tan regulado. La importancia es
que sea intuitivo la lectura del gráfico. Eh, entonces sí, ese también es un buen ejemplo. ¿A dónde van los recursos económicos? Podría, en ese caso, iríamos de un solo, o bueno, podríamos tener, en lugar de petróleo, digamos, impuestos, ¿sí? Eh, entonces otro que diga sector privado, otro que diga luego, em, no sé, turismo. Y entonces cada uno de ellos va a distintos tipos de gastos. Puede ir a, ok, entonces todos los impuestos van a seguridad. Y lo que se gana en turismo va a transporte, y así sucesivamente. Ese es un buen ejemplo también. Me gusta. Voy a volver acá. Muy bien, pues acá tienen esta ayuda con respecto a lo que quieran presentar. eh, que al final la página, o sea, es un recurso, lo importante es que ejerciten el determinar cuál es la mejor técnica para visualizar algo. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Mm, ok, acá nos plantean, bueno, acá no ponen un ejemplo. Este está bueno, ok. Fíjense, tenemos dos dimensiones, podemos verlo como X y Y. Y entonces tenemos círculos de distintos tamaños que van entre un rango de X y un rango de Y. Em, ¿Qué podríamos representar con este tipo de gráfico? Voy a hacerlo un poquito más. ¿Qué ejemplo se les ocurre para representar con este tipo de gráfico? Ajá, problemas de clasificación. Ok, ¿puedes escribir un poco cómo lo podríamos usar en ese contexto? Bueno, Edwin, esperamos tu descripción. Voy a leerla en Maximiliano mientras. Para ver productos según coste y ventas. A ver, ok. Entonces, ¿qué sería cada cosa? Vamos a suponer que el eje X, en ese ejemplo, Maximiliano, ¿qué sería el eje X? Coste de producción. Ok, entonces tenemos en el eje X coste de producción y en el eje Y qué tanto se vende. Entonces, por ejemplo, este punto azul podría representar que un tipo de producto que tiene un costo variable de producción y también se vende de manera variable, ¿no? Esa sería un poco la interpretación que alcanzaríamos con eso. ¿Es así como lo pensabas? Ok, claro, sin embargo, la variabilidad acá, si me importa es la variabilidad, quizá yo quiera es comparar más con algún otro directamente, ¿no? Creo que de acá
yo lo pensaría más bien como, y ojo, acá estos gráficos em, suelen tener varias formas de ser usados, pero por ejemplo, acá en la anatomía están planteando la presencia de una variable C. Lo que pasa es que en verdad no, digamos, yo no suelo, ni lo he usado ni no lo he conseguido tanto, lo pensaría que de esta manera, o sea, asumiendo que tienen tres interpretaciones, variable A o la del eje X, el eje Y, y luego el tamaño es otra cosa, es más complicado de interpretar porque es muy intuitivo tomar interpretaciones de lo que ocupa en el eje X y Y. Y entonces no queda tan claro dónde está exactamente en el eje X o Y, si se quisiera que tuviese un significado adicional. Pero voy a plantear el ejemplo ejemplo típico de este gráfico es la economía de países. De hecho, voy a ver si hay un reportaje. Ah, ya sé que puedo mostrar. ¿No está eso? A ver si lo tengo acá local. A ver, trabajo. Denme un segundo. Ah, creo que lo tengo acá. Projects. Ajá, está cargando. Un segundo. Mm, no consigo el documento, pero no consigo ese gráfico exacto. A ver, bueno, vamos a ver estos como ejemplos. Otra vez Google Chat. Esta sería otra forma de utilizar Google Search, es un poco lo que me refería a economías o tamaños de mercado. Es bastante común verlo en ese sentido. Entonces, acá en el eje X tenemos el crecimiento entre 2012 y 2017 y en el eje Y tenemos el promedio del salario. Y luego ellos acá
lo tienen como cuadrantes. Entonces, básicamente todo lo que está por debajo es como $100,000 y debajo, un crecimiento de debajo del 20% está en este cuadrante inferior izquierdo y luego lo que esté en el cuadrante superior derecho es lo que haya tenido más crecimiento y un mayor valor de el salario promedio. Entonces, esta es otra forma de utilizar este gráfico. Este es lo otro que iba a compartir. Ya. Esta imagen se estaba viendo, ¿no? O sea, lo compartí hace un segundo. Sí se veía. No sé si estaba compartiendo otra cosa. ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Aló? Ah, ok. Ah, em, ajá, como decía, este es otro ejemplo de bubble chart, em, o gráfico de burbujas. Este archivo, el trabajo en el que participé, bueno, pues quería mostrar algunas técnicas que también se usan a veces. Acá, fíjense, tenemos eh, este es como una mezcla de varios gráficos, ¿no? Que es un poco redundante, pero la idea es que quede clara ciertas diferencias. Porque, bueno, existe la secuencia temporal que se está usando acá en el eje X, pero asimismo se quiere notar la diferencia en magnitudes, no solamente porque este punto esté más abajo y este más arriba, sino que está resaltado con un gráfico de barras. Fue una manera también como de redundar, pero para que quede claro la diferencia de escalas de distintos puntos en el tiempo. Esta es otra estrategia que nos puede medir, en este caso, una sola dimensión, que es, o un solo aspecto, que es el número de casos, creo que hablábamos acá. Estamos hablando del COVID, sí. Y el eje X, de izquierda a derecha, está organizado en el tiempo. Entonces se ve dónde comenzó primero el crecimiento, ¿no? Se ve que acá en Brasil, por ejemplo, comienza un crecimiento antes que en los otros países. Y de hecho alcanza un pico antes que los otros países. Pero también se puede ver qué países decrece más rápido y así sucesivamente. Ahora les voy a poner un escenario a ver qué opinan. Si tenemos este gráfico, zoom, tenemos este gráfico, ¿no? Este gráfico es de casos semanales de COVID, pero derivados de o inferidos desde Twitter. Em, ¿Qué creen que ocurre mientras nos acercamos a el final de la muestra? Vamos a suponer que el análisis se comenzó a hacer el 29 de diciembre. ¿Qué creen que ocurra por acá, en estas últimas fechas? Sí, bueno, profe, bueno, ya se lo dijeron en el chat, ¿no? Pero es básicamente que hubo un pico, o sea, de descenso, pues. Ok, sí, hay un pico de descenso, pero ¿por qué creen que se genera un pico de descenso? O sea, que más allá de la información que trata de ser capturada en los datos, ¿qué creen que ocurra? ¿Qué creen que causa cierta caída de volumen de casos?
O sea, bueno, a nivel del caso de COVID en sí, bueno, o sea, no sé si aquí entra lo del tema de que, bueno, las vacunas, etcétera, ¿no? No sé si se puede hacer, no sé si por ahí va la pregunta que usted nos hace. Ok. No, lo menciono es porque en en un escenario como este pueden haber fenómenos de la recolección de los datos que causen ciertos patrones en los datos en sí. Por ejemplo, si yo concluyo el análisis el 29, vamos a suponer el 5 de... estos son semanas, ¿no? Si se fijan acá, tenemos del 22 al 28, 6 días, del 29 al 5 y así. Son semanas. Si yo termino este análisis de la semana del 29 al 5, lo concluyo el día 4 de diciembre y cierro la muestra, tengo menos observaciones por diseño que en el resto de las semanas. ¿Me explico? Es Sí, decir, hay un sí. sesgo. Adelante. No, bueno, era en el chat se lo comentaron, que podría ser que tiene que ver con la parte de cómo recolectas los datos, porque puede ser que Exacto. se dejó de comentar en algún punto, por algún casual, en el último día, que los últimos días que recolectaste, no se encontró tantos Exacto. datos de picos de infecciones en general sobre el COVID a comparación de otros momentos, no sé. O ocurrió otra cosa que está siendo más hablada que casos de COVID, pues. Em, pero sí, cualquier fenómeno derivado de la recolección y no directamente de el problema que uno está modelando. O sea, eso es lo que quería resaltar, que pueden haber, lo importante es documentarlos y presentar esos escenarios cuando se entienda que ocurre. Ah, sí, ausencia de casos reportados, por ejemplo. Acabo de ver el comentario. Vamos a ir a otro. Bueno, este gráfico ahora es normal. Este también suele utilizarse. Este reporte creo que es público, de hecho, pero sí. Un mapa de calor, entonces tenemos por zonas geográficas como qué tantos tweets se detectan. Se suele usar que los colores más neutrales representan un valor menor y los valores o los colores más intensos representan un valor mayor. Fíjense que acá en Caracas se nota un color un poco más intenso que, por ejemplo, bueno, cualquiera de los demás en verdad, pero Zulia hay un valor intermedio. Ya estamos hablando de que en Zulia, Carabobo y Aragua probablemente hayan valores más altos de 17.000, según la leyenda, ¿no? Y en Distrito Capital, pues tenga más cercano a 148.000. Esa estrategia también se usa. Acá tenemos una agrupación por categoría. Fíjense, tenemos un gráfico de barras agrupado por distintas categorías. Em, y en este caso, con periodos de tiempo, ¿no? Lo importante acá era denotar la diferencia entre dos periodos de tiempo que se estaban comparando para ver si hubo crecimiento o no. Y si se fijan, bueno, la mayoría hubo crecimiento, excepto en migrantes. Es decir, que se hablaba más de migrantes de junio de 2019 a febrero de 2020, que en marzo o noviembre. A pesar de que acá la diferencia no es tan amplia, lo notable es que el patrón era hablar más de ello, excepto de ese tema. Entonces de ahí puede haber esa puede ser una interpretación. Igual es buena práctica que cada gráfico esté acompañado de una breve descripción. Bueno, estos son más de visualización. Eh, en general, por cierto, ya esto es subjetivo, pero he notado que suelen ser más fáciles de interpretar cuando se quieren demostrar proporciones de este estilo, eh, pues gráficos de barra, que estén simplemente lado a lado. Se ve más fácil la diferencia en tamaño que en tortas como esta.
Pero fíjense que acá es bastante útil para denotar la desagregación, ¿no? Entonces tenemos, existe de 98.6% de tweets sin contaminación de información, y hay 1.4% con contaminación. Y de ese 1.4%, entonces existe esta desagregación. Esa también puede ser una utilidad, pero bueno, ya acá es bastante, digamos, en la capa de presentación. Estas bueno, son otras cosas que no vienen al caso ahorita. Gráfico de barra, mapa de calor, línea de tiempo. A ver si hay alguno que sea útil resaltar. Ah, no, creo que eso es también para... ah, bueno, sí, aquí no. Sí, eso es en todo. Pero, a ver acá. Pero bueno, siempre van a tener como que algunos ejemplos que no, pueden venir de acá, que esto les va a dar como una idea de a qué apuntar, pero también hay un documento, ¿está? Que- acá, también se los voy a compartir. Esta es una librería que se llama ggplot. Eh, me gusta también. Que se usa bastante, bueno, ellos tienen un paquete de R, y tienen paquetes de Python. Em, está así, bueno, no estoy, aquí estoy. Entonces acá ellos ejemplifican el uso de esa librería para distintos ejercicios. Bueno, este es em, una nube de puntos sencilla, tenemos dos dimensiones, display, creo que es display y no recuerdo este tercer es típico, pero bueno, dos dimensiones numéricas, y visualizamos acá los puntos. Quizá esto es de lo primero que uno haga para ver simplemente si hay alguna estructura que se denote. Acá, por ejemplo, fíjense que hay una relación en la cual a mayor valor de display, pareciera haber menor valor de HWY y viceversa. Luego se puede jugar dentro de esa misma librería con otras. Pero ya, creo que este es interfaz de Python. Sí. Ahora que sí, me acuerdo. Yo creo que era Matplotlib la otra. Ggplot es principalmente de R, sí. Esta es más frecuentemente usada en Python. Entonces viene acá un gráfico de barras, distintos colores además para denotar como clases comunes entre estas observaciones, que podrían estar también apiladas y simplemente separadas por una barra en el medio. Pero bueno, acá les diría cómo hacer estos gráficos, el código para hacer estos gráficos. Creo que esto también puede ser útil. Ya en Python existe, bueno, está Matplotlib y está Seaborn también, que es bastante útil para hacer visualizaciones. También tienen galería, tienen tutorial, la documentación es bastante extensa. Y explica un poco cómo podría ser la decisión de, bueno, utilizar un tipo de gráfico u otro, si combina un histograma o
más bien un gráfico de densidad, etcétera. Les voy a compartir esos dos links, porque pueden ser útiles. Eso sobre la parte de visualización. Em, tenemos otra parte de... Sí, tenemos un caso práctico de código, una exploración que quería hacer. Quedan 20 minutos. Vamos a ver qué podemos hacer con esos 20 minutos. Ok, lo que quería que hiciéramos... lo voy a compartir también esta referencia. Dentro del análisis exploratorio, algo que probablemente van a necesitar hacer es jugar con la estructura de los datos para que sea más fácil de presentar o de visualizar o simplemente distintas operaciones que les den nuevos indicios sobre las dinámicas o las estructuras de los datos. Y una de las formas de hacerlo es mediante una librería llamada Pandas. Hay otras librerías más recientes, como Polar, hay otro par que también suele ser usada, pero también va a depender del volumen de datos que tenga. Pandas siempre es usable para conjuntos de datos pequeños y ya luego con algunas consideraciones puedo usar sobre grandes volúmenes de datos. Probablemente necesiten utilizar algo como, o bien esté en una base de datos y corra con SQL, o bien tengan algo como PySpark y entonces allí tienen otras operaciones. Vamos a ver si hay algún shell de eso. He usado PySpark. Quizás sí lo hay porque hay shell de todo. Pero uno canónico. Creo que no. Bueno, en cierta forma esto lo es. Es un repositorio con patrones comunes de uso de PySpark. PySpark simplemente piénsalo como una librería en Python que te permite pues manejo de instancias de cómputo de Spark que normalmente están vinculadas con procesar grandes volúmenes de datos. Porque lo tengan en un clúster de manera distribuida, por ejemplo, y entonces ustedes lo que hacen es programar en PySpark y los datos, o sea, pueden ejecutar flujos de trabajo sobre los datos de manera distribuida. Esa es como su principal bondad. Y ya luego, si los datos son pequeños, pues no va a pasar nada con que usen Panda. Vamos a hacer un ejercicio de un par de estas operaciones. Eh, que por cierto, están alineados con lo que hablábamos en algunas clases anteriores de cómo era la forma ideal de un conjunto de datos. También está representado acá, entonces, como lo describe en la parte de arriba. Tidy data sería, perdón, voy a hablar control en inglés, sería algo que esté, cada columna representa una variable y cada fila una observación del fenómeno que se está analizando, ¿no? Pero bueno, eso podría cambiar en ciertos escenarios donde ustedes quieran proyectar la información de manera diferente o simplemente hacer una operación que sea más sencilla en esa otra estructura. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos actividades que vamos a tratar de proveer ejemplos para ellas. Esta actividad o este comando de pd.meld lo que hace es convertir las columnas en filas. Entonces, fíjense que acá estas primeras filas todas quedaron en la primera columna y esta segunda fila quedó en la siguiente columna y así sucesivamente. ¿Qué escenario se les ocurre en el que necesitarían pasar de columnas? Vamos a suponer
exacto, de columnas a distintas filas. Vamos a suponer que yo tengo, bueno, déjeme plantearle un problema y, no, pero es que si planteo el problema, claro, va a ser evidente de las columnas que mencioné. Ok, pero planteen un escenario ustedes en el que tenga un conjunto de datos que naturalmente esté de una manera y necesiten ustedes pasar las columnas a que sean filas. Oye, profe, de mi parte, sinceramente no se me ocurre un escenario en el cual me pasa ahorita mismo que pueda ser, siento serme útil, o sea, básicamente, eso es casi que hacer una traspuesta a la matriz, ¿no? Se podría decir. Sí, Pero, literalmente. Es hacer pero eso. no, de verdad no se me ocurre un escenario que yo diga, oye, justamente ahorita necesito hacer una traspuesta, no, Ok. de verdad que no. Bueno, fíjense, vamos a poner el ejemplo de un estudiante, de que tengo notas de estudiantes. eh, Soy control de estudio y tengo acceso a los datos de las notas de cada estudiante, ¿no? Y en ese dataset yo tengo eh, representado un estudiante, una cédula, por ejemplo, y luego cada columna es una materia. Y la nota que saca el estudiante en esa materia es el valor que está allí. Bueno, si yo quisiera em, analizar a un estudiante, a la distribución de las notas de un estudiante, nada más, me puede convenir entonces primero filtrar, entonces selecciono al estudiante, filtro, eh, y luego de que filtro, realizo la transpuesta de tal manera en la que yo voy a tener una columna que sea materia, se va a llamar materia y va a estar el nombre de la materia, y otra columna que sea nota. Si yo realizo esa transposición, yo en la columna nota puedo ejecutar acciones de como si fuese el mismo fenómeno, me explico, porque es nota al final, va a tener el mismo rango, etcétera. Pero ahí puedo hacer más fácil el cálculo de la distribución, por ejemplo, del promedio, que me va a representar eso, el promedio de nota que saca este estudiante a lo largo de todas las materias. ¿Cuál es la menor nota que sacó ese estudiante en un periodo dado? ¿O cuál es la mayor nota? Incluso sería más fácil de establecer un gráfico como el de Box and Whiskers que hablábamos para detección de valores anómalos. Si un estudiante, por ejemplo, tuvo una nota eh, anormalmente baja, ¿sí? Sería más fácil si estuviesen las notas representadas en una sola columna que si cada columna fuese una materia, a pesar de que esa representación sea útil para el análisis de un grupo de estudiantes. ¿Me explico? Y de manera análoga, pues, si yo tuviese a ver, eso no estaría con un mal diseño de la tabla de la base de datos, porque al tener una columna por materia, es porque no se está estableciendo una tabla de entidad para ello. Sí, puede ser un problema de análisis un problema de diseño de la tabla de base de datos, pero recuerda que em, una cosa es cómo esté almacenado los datos y otra la estructura que me sea fácil a mí de utilizar para cierta actividad durante el análisis. Parte del análisis exploratorio es justamente jugar con la estructura de los datos de tal forma en que yo llego a una representación que me permite detectar los patrones más fácilmente. Entonces no tiene que estar mal diseñado, sino que quizás se está optimizando otros principios
distintos a interpretabilidad para almacenamiento. Y ya luego esto es análisis, ya es es el uso de los datos para algo en concreto que quizá lo va a necesitar hacer solo en este momento con un fin exploratorio y luego me doy cuenta de que no hay ningún patrón allí y sigo y no hay necesidad de almacenarlo de manera diferente. Entonces, la respuesta es sí, puede venir por un mal diseño de la tabla de base de datos, pero lo importante es que contemplen que durante el análisis exploratorio ya esa es, digamos, hay una autonomía de operaciones que lo importante es que se documenten, pero tienen libertad de hacer lo que necesiten para encontrar los patrones que estén buscando. O no que estén buscando, sino los que estén presentes, pues. Y de manera análoga, en ese mismo ejemplo de las notas, si yo paso de un estudiante y tengo una variable llamada materia y otra llamada nota, pues me va a ser más fácil hacer la transpuesta de eso o pasar de esas filas a columnas para analizarlo en conjunto con otros estudiantes y ver patrones a nivel de materia. ¿Sí? Normalmente, las columnas representan el lenguaje de los patrones que uno va a conseguir. Repito eso, normalmente las columnas o las características, la idea es que se diseñen de tal forma de que determinen el lenguaje de los patrones que uno va a conseguir. Y las observaciones determinan quiénes cumplen esos patrones o cuántos cumplen esos patrones. Pero el lenguaje del tipo de afirmación que uno va a poder realizar está normalmente en las columnas o en las características que modela de un problema dado. Un segundo para tomar algo. Bueno, nos quedan 7 minutos y yo la siguiente actividad que quería realizar es que yo filtre unos conjuntos de datos para que exploráramos juntos, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, les voy a compartir todos los recursos de los que hemos hablado hasta ahora, les voy a pedir que los revisen y entonces en la clase que viene, este era uno, en Kaggle, había otro que era sobre hashtags en TikTok, otro sobre eh, los cursos de Coursera, algunos descriptores, perdón, ratings, etcétera, cantidad de personas que lo han cursado. Otro era reviews del juego de Elden Ring. Y sí, esos eran los que había filtrado para analizar. Entonces, lo que les voy a pedir es, les voy a copiar los links en Discord, revísalo y la clase que viene lo que vamos a hacer es, vamos a escoger un conjunto o un par de esos conjuntos de datos y explorarlo, hacer un análisis exploratorio para tratar de conseguir cosas. Y creo que al final de ella voy a eh, dejarles una asignación. Les voy a dar un conjunto de datos y una serie de cosas que ustedes deban conseguir y ustedes deben realizar las operaciones necesarias de análisis exploratorio para conseguir eso. Vale, profe, ok. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá y continuamos el día martes. Sí, claro. Ajá. Correcto. La introducción al descubrimiento de conocimiento, que está eso, lo de la taxonomía, el objetivo de la minería de datos
Y luego eso está, lo que tú describías al final era el proceso de minería de datos que habla de las metodologías. Sí, esos son los dos temas al parecer. ¿Verdad? Em,